Primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila. En acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos, Pablo se acercó a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como estos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo: que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Salió de allí y entró a la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios, y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre. Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió lo que querían preguntarle y les dijo: están confundidos porque les he dicho dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que sea Él quien nos acompañe, para que sea Él quien nos dirija. Ven, Espíritu Santo, llena a nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerce su acción en nosotros los creyentes. Espíritu Santo, toca el corazón de los hermanitos quienes nos siguen en las redes sociales y bendícelos en este día. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la escucha de la palabra de Dios. Hoy compartimos la palabra de Dios. Aquí me encuentro con Doris. Doris. ¿De dónde es Doris?
Soy de México, pero vivo en Los Ángeles. Nos encontramos aquí en este parque, quiero que lo conozcan. ¿Cómo se llama el parque? El parque se llama Carrizo, en la ciudad de Sylmar. Estamos en Los Ángeles, los Estados Unidos, y queremos hacerlo para que ustedes también conozcan la naturaleza, la gente en medio del deporte. Un saludo a todos los deportistas, a los padres de familia, por ahí pueden ver los niños. Un saludo para los niños, para los jóvenes, para las madres, para ustedes que están en sus lugares de trabajo. Desde aquí, desde este lugar tan bonito, le enviamos saludos, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el mensaje del Señor, para que ustedes vean que también puedes compartir la palabra de Dios en cualquier lugar. Hasta haciendo deporte puedes compartir la palabra de Dios, en el trabajo, en el estudio, en tu oficina, en cualquier lugar donde estés, en tu aula de clase, puedes compartir el mensaje de Dios. Hoy la palabra de Dios está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 del versículo 1 y siguiente. Vamos a compartir. Si tienes la palabra de Dios, te invito a buscar la Biblia y a compartir el mensaje que Dios tiene para ti. Escuchemos. En aquellos días, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Pablo estaba en Atenas. En Atenas fue donde ayer vimos cómo él se paró en el Areópago y algunos se rieron porque él estaba hablando de la resurrección de los muertos. Otros creyeron. Se fue de Atenas a Corinto. Corinto era una especie de puerto donde llegaban muchas personas de otros lugares. Llegaban las embarcaciones y venían muchos migrantes. Un saludo cordial para todas las personas que no están en sus países, que están en otros países. Aquí nos encontramos con muchas personas que nos acompañan de diferentes países. Doris es de México y nos acompaña aquí, y un saludo para todos ustedes. Hoy la palabra de Dios es precisamente para usted, hermanito, que ha dejado su tierra, ha dejado su hogar, que se fue de su casa, de cualquier parte del país. Yo quiero enviar un saludo cordial a los venezolanos, quienes están en diferentes países. Yo soy venezolano y como usted también sé que es estar fuera del país. Ustedes que han salido del país, de diferentes lugares, de México, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Colombia, de España, donde quiera que te encuentres, hoy la palabra de Dios es para ti. Escuchemos. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Aquila era natural del Ponto. El Ponto no era Corinto. Por tanto, Aquila venía de otro lugar. ¿Por qué venía Aquila de otro lugar? Escuche. Que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila. El Ponto era en Italia, diferente de Corinto. Y llegó con su familia, con su mujer. Siga. En acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Ahí está el detalle. Aquila era judío y estaba con su esposa, y el rey, el emperador en ese momento llegó y dijo: se van de aquí, de Roma, todos los judíos. Los corrió, los apartó, los alejó. Y ellos fueron a llegar a Corinto. En Corintio, Pablo se encontró con ellos. Pablo se encontró con una finalidad. Esto es lo que sucede con usted, querido hermano, que ha dejado el país, que se ha ido a otro país. Padre, ¿qué debo hacer yo que vengo de otro país? ¿Aprender las culturas ajenas o debo enseñar la cultura cristiana? Esa es la pregunta que te hago hoy. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hacías en tu país? ¿Tienes una fe católica? ¿La has aprendido? Ahora, en el país donde te encuentres, ¿la estás enseñando? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchas personas de otros países. ¿Ustedes han asumido las culturas estas para dañar la fe o han dejado que Dios a través de su palabra les enseñe la cultura de Cristo? Han dejado que Dios a través de su palabra enseñe la cultura de Dios. Por ejemplo, en Venezuela hay muchos migrantes de Cuba. Para usted, migrante de Cuba, usted tiene una ideología, una cultura que normalmente los que llegan a Venezuela son santeros. Hay una cultura muy grande santera. Cuando llegan a Venezuela, yo admiro mucho cómo las personas que vienen de Cuba se han integrado en la Iglesia Católica y han abandonado todo aquello. Hay otros que no han dejado la santería y se han vuelto inclusive los brujos o los chamanes, como quiera llamarlo. Aquila fue de Italia, llegó a Corinto
Pablo se encontró con él. Escuche, siga. Pablo se acercó a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Usted que está viviendo en otro país, usted que está trabajando en otro país, usted que ha dejado su patria, su hogar y ha venido a otro país a aprender y a trabajar. Yo lo felicito porque está buscando un mejor bienestar, porque está buscando un buen trabajo. Y aquí quiero hacer una acotación para todas aquellas personas que son jefes de los migrantes. Que usted por ser jefe trata mal a un migrante, que usted por ser jefe lo insulta, lo maltrata, lo hace trabajar de más y le paga menos. Hermanito, eso no es cristiano. ¿Puede usted ser jefe de los migrantes? Sí, pero recuerde que por encima de usted hay un Dios. Pablo se encontró con unas personas que venían de otro país y ¿sabe cuál fue la recepción? Se puso a trabajar con ellos, se hizo uno de ellos. Pablo, siendo de ese lugar, pudo creerse más que ellos, pero no, se sintió humilde. Para usted, jefe, que tiene a su cargo personas de otros lugares, te invito a ser humilde con estas personas. Son seres humanos, no los maltrates, no los grites, no los corras. Aprende a trabajar como ellos, aprende a trabajar con ellos y aprovecha la ocasión para evangelizarlo. Aprovecha la ocasión para compartir con ellos. No sea una persona arrogante, mezquina, orgullosa, porque tienes cosas, porque tienes una compañía, porque tienes grandes cosas, entonces crees que eres mayor que los migrantes. No, eres una persona igual. Pablo se encontró con Aquila que venía de otro lugar, lo recibió, empezó a trabajar con él. Escuche. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado Pablo... Ese era el oficio de ellos, fabricar tiendas de campaña. Y como era el mismo oficio, engranaron entre los dos. Ahora escuchen la actitud de Pablo. Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Pablo llegó a ese lugar y se iba a la sinagoga a enseñar la palabra de Dios a los judíos y a los griegos. No hacía distinción de persona. Si era judío le predicaba la palabra. Si no era judío también le predicaba la palabra. Esto es una enseñanza para nosotros que hacemos distinción de las personas. El Papa Francisco se ha expresado muy bien y me ha gustado cómo ha dicho que la iglesia representa un hospital y un hospital para los enfermos del alma. No podemos ser exclusivistas dentro de la iglesia, porque este venga de otro lugar, yo no lo voy a aceptar en mi grupo. Porque este sea de este movimiento, yo no voy a trabajar con él. Porque aquella persona sea de esta manera, yo no voy a compartir. No podemos ser exclusivistas solo a los nuestros, no. Pablo nos enseña que él iba a la sinagoga y se encontraba a judíos y a griegos y se dedicó por completo a la predicación de la palabra. Se dedicó por completo a la enseñanza de la palabra. Usted puede ver, por ejemplo, los videos, cuando se publican los videos no van dirigidos solamente a, digamos, a las personas que son de Venezuela. Estos videos son dedicados a todas las personas del mundo, porque es la palabra de Dios que se está enseñando. Nosotros no podemos ser mezquinos en la enseñanza de la palabra de Dios. Porque una persona venga de otro país, ¿por qué no le enseñamos la palabra de Dios? ¿Por qué no compartimos la palabra de Dios? ¿Por qué no le enseñamos el mensaje de Dios? No podemos ser mezquinos. Hoy Pablo nos da una enseñanza. Una persona que vienen llegando la recibe, le da la bienvenida y les predica la palabra de Dios. Siga. Como estos lo contradecían y lo insultaban. Escuchen, aunque Pablo le predicaba la palabra, aunque Pablo les daba la palabra, aunque Pablo les enseñaba el mensaje, ellos se dedicaban a contradecirlo y a insultarlo. Esto para aquellos hermanitos de los hermanos separados, quienes cuando el padre Luis o el padre Marco le predican la palabra, ¿qué es lo que hacen? Contradecir, insultarnos. No se preocupe porque nos insulte, no se preocupe porque nos trate mal. Nosotros predicamos la palabra, usted verá si la recoge, la acoge o no. Usted verá si la recibe o no. No tenemos ningún problema.
predicamos la palabra de Dios. Así nos insulte, así nos diga lo que nos diga, predicamos la palabra de Dios. Pero también es un mensaje para ti que estás en la diatriba, no sabes si predicar la palabra de Dios o no predicarla, porque me van a insultar, porque me van a tratar mal. No se preocupe, predica la palabra de Dios. Usted ya sabe cuál es la paga. Por predicar la palabra de Dios, la gente se va a poner brava. Si no, usted, madre de familia, cuando le coloca la palabra de Dios a sus hijos, el evangelio diario, ¿no se coloca bravo? Mamá, ¿usted qué le pasa? Antes no lo hacía y ahora lo hace. Usted, padre de familia, cuando le coloca el evangelio diario a sus hijos, ¿no se ponen bravos? Usted, hijo, cuando está compartiendo el evangelio diario con sus hermanos, ¿no se ponen bravos? Así lo griten, así lo insulten, predícale la palabra de Dios. Pablo lo hacía. Siga. Se rasgó las vestiduras y dijo, que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Pablo predicó la palabra de Dios. No le hicieron caso. Dijo, allá ustedes si hacen caso, no hacen caso. Yo dejo a los judíos, ahora me voy a predicar a los paganos. Padre, ¿y los judíos quién le predicó la palabra de Dios? Más adelante vamos a ver cómo Pedro se dedica a predicarle a los judíos y Pablo a los paganos, a las personas que no creían, a las personas que no tenían fe. Esa persona que usted ve que nunca va a misa, esa persona que usted ve que nunca se confiesa, esa persona que usted ve que nunca hace oración, necesita de la palabra de Dios. Te pregunto, ¿eres valiente y eres capaz de predicarle la palabra de Dios? ¿O te da miedo predicarle la palabra de Dios? ¿Te da susto predicarle la palabra de Dios? Pablo no tenía miedo. A los paganos significa a personas incrédulas, a personas que no tenían ningún conocimiento de Dios, a personas que no compartían el mensaje de Cristo. Él les predicó la palabra de Dios y ustedes pueden ver cómo se convertían masas de personas. Esa persona que usted conoce, que está en su casa, que está cerca de ti, tu vecino, tu amigo, tu compadre, tu comadre, tu tío, tu tía, que nadie le predica la palabra de Dios, usted tiene que hacerlo. Pablo lo hizo. Siga. Salió de ahí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Pablo estaba predicando en la sinagoga. Los judíos no querían oírlo, se fue a predicar en la casa de Tito Justo. Enseñanza. Usted y yo debemos predicar en las casas de las personas, sí. De manera especial en tu casa y en mi casa. Esos son los lugares donde debemos predicar. De aquí que te hablo a ti, padre de familia y madre. ¿Le predicas la palabra de Dios a tus hijos a diario? ¿Comparte con tus hijos la palabra de Dios? ¿Tienes tiempo para hablarle a los de tu casa de Dios? ¿O te da pena? ¿O te da miedo? Mire que dice que cuando Pablo predicó en la casa, inclusive en la persona que estaba en la sinagoga, el jefe creyó y muchos corintios creyeron. Muchas personas de esos alrededores creyeron. Tú eres un instrumento de Dios y estás puesto para predicar la palabra de Dios. Por allá, en una ocasión, una vez se reunieron los pinceles esos de hacer pinturas. Todos se reunieron y empezaron a tener una conversación. El pintor más nada los observaba cómo hablaban los pinceles. En primer lugar, se puso en pie la brocha y dijo, sin mí nada pueden hacer. Porque yo estoy para hacer los trazos más gruesos, para hacer lo mejor, el trabajo más pesado. Yo que soy la brocha, en los lugares más grandes pinto. El pintor me usa y utiliza para rellenar los lugares más grandes. Después vino más pequeño que la brocha, la brochita. Y se acercó y dijo, bueno, yo no pinto mucho, pero sirvo de algo. Luego de la brocha me agarran a mí y me utilizan para arreglar, para colocar la pintura en el lienzo. Después se acercaron los pinceles y dijo el pincel, bueno, yo no sirvo de mucho, soy más pequeño que ustedes, pero todavía sirvo. Así fueron bajando los pinceles de los más gruesos a los más finiticos. Cuando se acercó el pincel más finitico, dijo, bueno, yo soy el que menos sirvo, pero
el pintor me usa una vez y cuando me usa es muy poco. Me siento mal porque soy el menos útil. La brocha pinta mucho, el otro pinta mucho y yo soy el que menos pinto. Se acercó el pintor y le dijo al pincel pequeño: sin ti no podría hacer los trazos más delicados. Por medio de ti, pincel finito, yo pinto los ojos, pinto las pestañas, hago los trazos más delicados, hago los detalles. La pintura es hermosa, pero sin detalles no puedo hacer una obra de arte. Ese eres tú. Tú eres una obra de Dios. Padre, pero es que yo no sé cómo predicar. Padre, yo no sé cómo enseñar. Así sea de a poquito, predique. Hay personas que tienen capacidades grandes como una brocha para predicar la palabra de Dios y no lo hacen. Hay personas que tienen capacidades grandes para predicar la palabra de Dios y lo están haciendo, los felicito. Hay personas que tienen menos capacidades, pero lo importante no es lo grande o lo ancho que usted pinte. Lo importante es que el mensaje de Dios llegue a través de ti, que el mensaje de Dios llegue a través de usted. Yo soy sacerdote, tengo 1 año y medio de ordenado y estoy predicando la palabra de Dios. Hay sacerdotes que tienen más años y tienen mayores capacidades, mayores cualidades, sí, pero cada quien va pintando en la obra del Señor como Dios quiere. Por tanto, tú también estás puesto para predicar en tu casa. Muchas personas necesitan la conversión. Que hoy la palabra de Dios nos enseñe que no debemos hacer distinción de personas, que no porque yo sea de este país voy a tratar mal a las personas que están llegando de otros países. Aprendamos de Pablo la amabilidad. Lo atendió con cariño, lo atendió con amor, se puso a trabajar con él. Pero también aprendamos que debemos compartir la palabra de Dios. Quiero enviar un saludo cordial a todos ustedes, hermanitos, quienes nos están siguiendo en las redes sociales. Vamos a leer aquí algunos mensajes que nos han enviado, que nos han hecho partícipe para que la palabra de Dios llegue hasta sus hogares. Quiero enviar un saludo a Andrea Mendoza y a su familia, quien nos escucha, quien nos acompaña. Dios te bendiga, Andrea. Dios bendiga a tu familia. Quiero enviar un saludo por aquí a Teresa Hernández. Se le quiere mucho y no se le olvide saludar a mi niña. Dios la bendiga, Dios la acompañe. Ella se llama Samantha Isabel Hernández. Dios bendiga a Teresa, Dios te bendiga, Samantha. Quiero enviar un saludo también a estos hermanitos quienes nos siguen, a Rosa y a Jesús, quienes nos acompañan también en la predicación de la palabra de Dios. También a mi hermana Jolie, que vive en Texas. Dice Rosa, Dios te bendiga, Jolie, que vive en Texas, que comparto su evangelio y también le gusta. Mándemele saluda a ella y a sus esposos. Son ministros de la Eucaristía en Texas. Dios le bendiga a Jolie y a su esposo. Un cordial saludo para todos ustedes. De manera especial quiero enviar un cordial saludo a los migrantes, ¿verdad? A las personas quienes son de otros países. Y aprovechar la ocasión de enviar un saludo. En estos días envié un saludo a mi familia. Me faltaron 2 miembros de la familia. A mi papá, que se llama Marco, a mi mamá, que se llama Zenaida, a mi hermana mayor, María Esperanza, a Mariana Consuelo, a Aura María. Quiero enviar un saludo a Benjamín, a mi hermano, que está en la casa. Y también me faltaron Daniel y Daniel, que son mis sobrinos. Dios les bendiga, Dios les acompañe, Daniel, Daniel. A mis tíos, a mis familiares, desde aquí les enviamos un saludo cordial a todos ustedes quienes nos están escuchando, quienes nos están siguiendo. Bueno, preparemos pues nuestro corazón para recibir la bendición de Dios en este día y que el Señor nos acompañe en todo momento, que nos acompañe en todo lugar. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nos despedimos dándole un recorrido al lugar donde nos encontramos, deseando en este día que el Señor bendiga a su familia, bendiga sus hogares, que el Señor bendiga sus trabajos, que el Señor bendiga sus estudios, que el Señor Todopoderoso le dé la gracia de compartir la palabra de Dios. No se le olvide ser amable con las personas que vienen de otros países, ser amables, ser cordiales como San Pablo. No se les olvide que en este día hay que predicar la palabra de Dios, que el Señor derrame abundantes bendiciones, que le provea el alimento necesario, que el Señor Jesús hoy nos dé la gracia de comprender que somos hermanos y que debemos amarnos los unos a los otros
como Él nos enseñó, como Él lo hizo con sus discípulos. Que en este día Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Gálvez.